Estás aprendiendo Palantir, pero te preguntas cómo sería un proyecto end-to-end en esta plataforma, pues estás de suerte porque te doy la bienvenida a esta nueva serie. Vale, bueno, pues vamos a empezar ya a transformar los datos. A ver, me voy a crear una nueva carpeta que va a ser New Folder, Transforms, ¿vale? Y aquí en esta carpeta voy a darle a un nuevo recurso. Voy a transformar todos los datos en este proyecto con Code Repository, no con Pipeline Builder, simplemente porque, bueno, pues porque quiero, ¿vale? No por nada en especial. ¿Se podría hacer también en Pipeline Builder? Sí, aunque sí es cierto que vamos a realizar en un futuro transformaciones un poco complejas y se van a manejar mejor con código que con Pipeline Builder, ¿vale? Bueno, pues vamos a darle a Code Repository, Python Transform, perdón, y aquí UFC Transforms, ¿vale? Perfecto. Vamos a seleccionar esto. En configuración avanzada, pues es más que suficiente para este proyecto el número de CPUs y de memoria RAM que tenemos. No hace falta GPU, pues vamos a crear. Ok, pues bueno, a ver, yo sé que esto no sigue las buenas prácticas de Palantir, ¿vale? Lo digo para aquel que esté estudiando Palantir y haya leído la documentación oficial de Palantir, pues habrá visto que lo suyo es crear un proyecto, ya sea un Pipeline Builder, un core repository, pero un proyecto separado por cada dataset, ¿vale? De tal forma que en este caso, si File Details se utiliza en varias o en varios downstreams, pues esos downstreams tendrán que importar ese repositorio, ¿vale? Perdón, ese proyecto en el que tenemos File Details ya importado y ya procesado y limpio, ¿vale? Pero aquí por simplicidad del proyecto, voy a hacerlo todo en un único proyecto y en un único code repository, ¿vale? Pero bueno, si tenéis cualquier duda de buenas prácticas, de cómo estructurar nuestro espacio en Palantir, cómo se gestionan los proyectos en Palantir, pues oye, pues ponedmelo en los comentarios y haré un vídeo dedicado solo y exclusivamente a las buenas prácticas, ¿vale? Bueno, pues aquí ya estamos en Code Repository. Bueno, pues yo lo primero que voy a hacer es crear una nueva rama y en este caso voy a crear una Global Branch a partir de Master que se va a llamar Datum UFC Project, por ejemplo, ¿vale? Y le damos a crear. Vale, pues ya tenemos aquí esta rama. Me voy a cambiar ahora de rama en cuanto se termine de crear. Aquí la tenemos. Me voy a cambiar de rama y ok, pues ya estamos en esa rama en Datum FC Project. Perfecto, ¿vale? Bueno, pues ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? O sea, al haberlo separado por una Global Branch, es que en un futuro, cuando utilicemos objetos de la ontología en definitiva, cuando utilicemos también Workshop, pues esto nos va a facilitar las cosas, ya que crear una Global Branch es como tener pues un nuevo entorno, ¿no? En Palantir. Vale, perfecto. Pues, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues, a ver, vamos a empezar a transformar los datos, ¿vale? Aquí en Dataset voy a borrar el que nos viene de ejemplo. A ver, venga, le damos a permitir. Ok, pues vamos a borrar el que nos viene de ejemplo y vamos a empezar a operar, ¿vale? Vamos a darle a... ¿Dónde está por aquí? Delete. Borramos. Bien, bien, pues ¿qué es lo que vamos a hacer a continuación? Bueno, pues a continuación lo que vamos a hacer es crear un nuevo archivo donde aquí vamos a poner
pues perdón, event.py, por ejemplo. Perfecto. Yo lo voy a hacer con polars, lo podéis hacer con pandas, incluso si queréis practicar con Spark, con PySpark, ¿vale? En este caso es un conjunto de datos muy pequeñito, no hace falta PySpark, con polars y pandas es más que suficiente, pero lo podéis hacer como os dé la gana, ¿vale? Yo voy a utilizar polars, como digo. Vale, vamos a cambiar aquí los nombres un poco, vamos a poner event details y output. ¿Vale? Y voy a pasarle, pues, por ejemplo, el de event detail le voy a pasar el identificador único y en output, pues, vamos a copiar la localización y voy a poner que en lugar de que sea row, voy a poner algo que sea como procesado, ¿no? Process. Vale, pues ya tenemos esto aquí. Voy a cambiar también los nombres, output y event details. Vale, aquí está y voy a cambiar también a que esto sea event df. Ok, pues ya tenemos esto aquí importado. Y bueno, pues lo que haría falta del evento son varias cosas, ¿no? La primera, la que he dicho, es transformar esta columna para que sea tipo date y no tipo string. Bueno, pues vamos a hacer eso, ¿vale? Df with columns. Y ahora aquí, pues vamos a poner pl.call. Ponemos el nombre de la columna, que ahora mismo pues no recuerdo, date, ¿vale? str to date. Vale, le tenemos que especificar el formato porque str to date polars pues recibe una serie de parámetros, vamos a verlo. El formato, vale, pues que es de chronot create, es decir, el formato típico. En este caso, si no recuerdo mal, es September, el día en 2 dígitos, coma, el año. ¿Vale? Entonces, pues aquí vemos que la B mayúscula es el nombre completo, ¿no? del mes. Pues vamos a poner entonces ese formato, ¿vale? Sería B, a ver, ahora el día y ya por último el año, ¿vale? Ok, ¿qué más tenemos aquí? Si el modo de si es estricto o no. Es decir, si es estricto, lanza un error en el caso de que la conversión pues falle, ¿vale? En este caso, pues vamos a poner que sea, por ejemplo, false, que no lance ningún error. Y, ¿vale? Ya por último, le ponemos a esto un nombre que en este caso va a ser igual, date, ¿vale? Vamos a igualarlo y en este caso esto es even df, ¿vale? Pues ya lo tenemos aquí. Esto es output y esto es 10 y le quitamos el límite. Vale, ahora sí, perfecto. Vale, podemos darle a preview para ver si la transformación ha funcionado o no. Esto es algo muy bueno que tiene pues Palantir, que la verdad que me encanta. Em, que pueda ir viendo los resultados intermedios de una forma tan fácil, ¿verdad? Incluso podemos debuguear. Vale, bueno, pues ya tenemos la fecha que está transformada correctamente, ¿vale? Así que lo siguiente que vamos a hacer, podemos incluso aquí, vale, perdón, voy a poner para que quede claro, cast date column to date type, ¿vale? Y ahora aquí vamos a hacer otra cosa que es la de extraer, extract, city, state and country. Vale, pues para ello, otro with column, pl call
location.str y aquí vamos a hacer un split struct, ¿vale? En este split struct le tengo que especificar pues cuál es el separador. En este caso el separador es una coma y un espacio, por lo que veo aquí, ¿vale? Coma y espacio. Y el número de cortes que quiero que haga. Si le ponemos 1, pues vamos a tener París y todo lo demás. Pero yo quiero los 3, por lo tanto, un corte aquí y otro corte aquí, ¿vale? Por lo tanto, 2 cortes. Vale, si yo busco en un segundo split extract polars y veo lo que me devuelve, pues esto me devuelve un extract, es decir, una estructura, ¿vale? Bueno, pues en ese caso, como devuelve una estructura, yo a la estructura le puedo renombrar los campos que me va a sacar, ¿vale? En este caso. De tal forma que, bueno, lo podemos ver de hecho aquí. ¿Vale? Aquí está lo que me devuelve. Era A1 de 4 ha separado por barra baja y por un único corte y le ha puesto el nombre de fields, ¿vale? De campos. Y aquí está lo que le devuelve, ¿vale? A1, C nulo y D4, ¿vale? Aquí lo vemos también que podemos renombrar a primera parte y segunda parte, de tal forma que sea A y 1, ¿vale? Pues justo esto es lo que queremos, que renombrar las columnas de ese extract, ¿vale? Vamos a copiarlo. Y en este caso yo quiero que sea ciudad. Vamos a llamar esto región para que valga para todo. Y país, ¿vale? Bueno, vamos a ver cómo va quedando. Vale, bueno, en este caso yo lo que me falta es unificar, ¿vale? Aquí está, vemos este extract que no tiene el formato correcto, ¿vale? Ciudad, región y país, pero nos falta explotar ese extract para que cada uno de esas keys, de esas claves, como si fuera un diccionario, sea una columna. Y esto se hace con antes, ¿vale? Por lo tanto, vamos a darle aquí, a ver, antes, y le ponemos un nombre, ¿vale? Pues, por ejemplo, le vamos a poner el nombre de, pues yo qué sé, de location, ¿vale? Lo vamos a renombrar. A ver un momentito porque estoy viendo. Vale, esto es fuera del with column, ¿ok? Entonces cerramos antes el with column, lo podemos, vale, pues entonces esto no va aquí, esto va aquí, y ahora ya sí deberíamos de obtener esa columna, bien, ahí la tenemos, ¿vale? Ciudad, región y país. Perfecto. Bueno, siguiente transformación que vamos a hacer. Vamos a deduplicar. Hay un montón de eventos con el mismo nombre y un montón de Fight ID. Yo quiero dos objetos de la ontología. Quiero, por un lado, un objeto que sea de eventos y otro objeto que sea de combates. Por lo tanto, vamos a deduplicar, ¿vale? ¿Cómo se va a hacer esto? Bueno, pues con un simple group by, ¿vale? Vamos a hacer un group by to count fight numbers, ¿vale? Y lo que vamos a hacer, como ya digo, es pues deduplicar por todas esas columnas, ¿vale? Y finalmente contar el número de peleas que tiene cada combate. Y así ya tenemos un objeto muy limpio para crear bueno, un dataset muy limpio para crear un objeto de la ontología, ¿vale? Bueno, pues ¿qué tenemos aquí? Event ID, vamos a seguir con la date, city,
region, country, a ver, winner, y por último, winner ID. Y bueno, ahora hacemos el agregado, que básicamente es plcall fight id.count, ¿vale? Le damos a guardar y a ver. Y bueno, pues ahora ya sí lo tenemos aquí, ¿no? Fight ID, number one, si nosotros... A ver, esto es una muestra de datos, ¿vale? Está sampleado, aquí lo vemos, está sampleado, podemos configurar el input strategy para que no me lo samplee o me lo samplee de un modo estratificado, es decir, como yo quiera, ¿no? Por eso me está sacando números tan bajos, ¿vale? Ok, perfecto. Espero que te esté gustando la serie. Si es así, por favor, te agradecería que dejaras un like y cualquier duda que tengas, pues déjala en los comentarios que siempre intento responder en el mínimo tiempo posible. Bueno, pues vamos a continuar. Lo único que vamos a quitar el winner y winner ID, ya que esto es algo más propio del dataset de combates que el de eventos, ¿no? El de eventos no tiene mucho sentido tener esa información ahí. Vale, otra cosa que vamos a quitar o que vamos a arreglar, si vamos aquí a ver stats, me da la impresión de que no todos tienen tres longitudes, o mejor dicho, de longitud 3, ¿vale? Por ejemplo, aquí lo tenemos justo, Río de Janeiro, Brasil, pues en este caso es ciudad y país, ¿vale? Y en este caso no es ciudad, estado, país, que es de longitud 3, sino que es longitud 2. Entonces tenemos que arreglar eso, ¿vale? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues vamos a ver. Vamos a hacer aquí un with column y lo vamos a hacer por longitud. Es decir, cuando veamos o detectemos que la longitud es de 3, pues se pillará cada índice correspondiente y cuando la longitud es de 2, se pillará otros índices correspondientes, ¿vale? Pero para ello tenemos que hacer un pequeño cambio y es que en la columna de location cuando extraemos el valor, lo vamos a extraer con un split, ¿vale? En lugar de un split exact, porque esto me devuelve un array, ¿vale? Y con ese array ya, pues podría hacer lo que digo de jugar con las longitudes, ¿vale? Aquí ahora si lo vamos a ver, bueno, no vamos a ver nada porque no he eliminado las cosas correspondientes, vamos a comentar esto temporalmente y vamos a darle a preview otra vez. Y ahora deberíamos de ver un array. Aquí lo tenemos, ¿vale? Un array que tiene estos valores de aquí. Que por cierto me estoy dando cuenta que, por ejemplo, Francia tiene un espacio delante, pero bueno, ahora se lo cambiaremos con un stream o algo así. Bien. Ok, pues tenemos ya todo. Vamos a hacer eso que he dicho, ¿vale? Vamos a hacer un df with columns. Y bueno, en el primer caso, la ciudad va a ser siempre la ciudad. Es decir, ya estemos en este caso de aquí, de Río de Janeiro, o ya estemos en el primero, la posición 0 es la ciudad. Por lo tanto, este es el caso más sencillo que tenemos, ¿no? Vamos a coger parts, vamos a acceder a la propiedad de lista y get, bueno, pues cuando cogemos la 0 y le ponemos un nombre, que en este caso va a ser el nombre de city, ¿vale? Vamos a ver si esto funciona. Ok, funciona, ¿vale? Y ahora aquí es donde se empieza ya a complicar las cosas, ¿vale? A ver. Ok, el segundo caso es la región o el país, dependiendo de la longitud que tenga. Bueno, pues vamos a hacer esto con un when, ¿ok? Y cuando la longitud, es decir, pl.call
parts.list.len, bueno, pues cuando la longitud sea 3, ¿vale? Entonces vamos a pillar pl.call.parse.get, ¿vale? Cuando sea 3, pues vamos a pillar la primera posición, ¿vale? ¿Por qué? Porque significaría que estamos ante este caso de aquí y efectivamente la región o el estado sería el índice 1, ¿vale? En otro caso, cuando estemos en este de aquí, no hay directamente ni estado ni región, por lo tanto esto va a ser un valor nulo, ¿vale? Le ponemos un nombre y le ponemos el nombre, por ejemplo, de region, que creo que es el que le pusimos antes, ¿vale? Vamos a darle a preview y vamos a ver que efectivamente, bueno, pues lo está haciendo mal, ¿no? Y esto es porque, a ver, mm, bueno, vale, sí, porque me falta aquí el list, vale. Vamos a darle a preview y ahora sí deberíamos. Vale, perfecto. Lo que pasa que vemos que aquí hay un espacio, cosa que no nos gusta, ¿vale? Para quitar ese espacio, pues vamos a ver cómo era esto. Creo que era un strip. A ver, stream, delete space, stream polars. Vale, pues aquí lo vemos. Strip charts, sí. Strip charts. Vamos a ver si funciona. Y efectivamente funciona. Vamos a hacer lo mismo con la ciudad, ¿vale? La ciudad estaba por aquí, perfecto. STR, strip charts. Bien, pues ya tenemos la ciudad, tenemos la región, ¿vale? Y que nos queda el país, que en este caso el país va a ser algo pues muy parecido, ¿vale? Voy a copiar. Cuando la longitud sea 3, vamos a pillar la posición número 2, ¿vale? Y en caso de que no lo sea, es aquí donde cambia, pues vamos a pillar la posición número 1, que es la correcta, ¿vale? Parse.len.list.get, posición número 1, ¿vale? Y esto lo convertimos en un stream o strip characters. Madre mía, la que estoy liando. Vale, perfecto. Y esto es el país, ¿vale? Vamos a ver si funciona. Algo falla. Bueno, me falta la coma. Ahora sí, ¿vale? Y vamos a darle a preview de nuevo. Vale, me dice get index is out of bounds y esto viene a ser por algo de polars, ¿vale? Porque si no recuerdo mal, la condición den se ejecutaba y ahora era con when como iba filtrando, ¿vale? Pero den siempre se ejecutaba. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que cuando la longitud pues no es 3, sino es 2, pues get2 está fuera del array. Es un índice fuera del array. Vale, bueno, no pasa nada. Esto tiene fácil arreglo. Null on Bob vamos a poner true y esto básicamente es que cuando esté fuera del carácter, perdón, fuera del array, out of boundary, fuera del alcance, ¿vale? Del array, pues coloco un null y no pete, como está sucediendo. Nuestro caso nunca se va a dar, ¿vale? Ahora mismo se está dando porque es una característica un tanto especial de Polars, como os iba contando anteriormente, ¿vale? Voy a ponerlo en todo simplemente para curarme en salud, pero como ya digo, esto nunca se va a dar en nuestro caso, ¿vale? Debería haberlo puesto aquí también, pero bueno, yo creo que con esto puede funcionar, efectivamente.
Bueno, pues ya tenemos todos los casos. Vemos aquí. mm, Me gustaría ver un caso donde las partes son, o la longitud son 2. Creo que tenemos aquí efectivamente longitud 2, ¿vale? Eh, a ver, y bueno, para ver esto, pues por ejemplo este, ¿no? Macao, pues no tenemos la región y tenemos el país. Perfecto. Vale, pues está funcionando, está funcionando. Vale, vamos a quitar esto ahora. ¿Y aquí qué cambio tenemos que hacer? Pues City, región y country la vamos a dejar como estaba. Y vale, pues ya con esto tenemos todo. Lo que pasa que aquí en el fight, pues no me gustaría que se llamara fight ID. Vamos a ponerle un alias y vamos a poner que se llame, pues yo qué sé, fight count o algo así, ¿vale? Vamos a dar la preview. Y ahora ya sí con esto tenemos todo, ¿vale? Bueno, pues ya hemos transformado nuestro primer dataset. Es muy interesante aquí que nos está dando una advertencia y es porque no estamos utilizando la propiedad de lazy, ¿vale? En la propiedad de lazy, básicamente lo que hace es que actúe como lo haría pues PySpark. Antes de, en modo eager, es decir, antes de ejecutar inmediatamente la operación, pues no ejecuta nada, va creando un plan de ejecución y posteriormente cuando ya se ve obligado a ejecutarlo, de ahí viene el nombre perezoso, lazy, que sería en este caso aquí, bueno, pues algo que le obligue ya finalmente a aplicar las transformaciones, pues antes de aplicarlas va a ordenarlas para buscar cuál es el camino más óptimo, ¿vale? Entonces, bueno, pues como ya digo, es un modo de ejecución muy parecido al de PySpark, ¿vale? Y aquí lo tenemos ya, que el resultado es exactamente el mismo. Y hasta aquí el episodio de hoy. En el siguiente vídeo continuaremos resolviendo este proyecto end-to-end en la plataforma de Palantir Foundry. Si tienes cualquier duda, déjamelo en los comentarios o si no, pues dime qué te está pareciendo este proyecto, si te está resultando útil o no. Y lo dicho, te veo en el próximo episodio continuando con el ejercicio.